Bueno, buenas tardes. Disculpad, ¿me oís bien lo que estáis en línea? Disculpad el retraso, ha sido por mi culpa, que no podía salir del garaje de mi casa. Vamos a seguir con la última clase, vamos a acabar el tema que estábamos viendo, vamos a intentar avanzar temas 2 y 3, ¿vale? Bueno, lo último que vimos fue sobre el tipo de variables que podían ser dependientes, independientes o extrañas cuando estamos en un estudio donde se estudia una relación causal. Las variables dependientes son aquellas variables independientes, son aquellas que se manipulan, ¿sí? Es decir, aquellas que la persona que realiza el estudio decide cuándo aparecen los valores de la variable. Por eso son variables manipuladas. Y lo que se hace es ver el efecto que tiene la manipulación de esa variable sobre la variable dependiente. Por ejemplo, pues yo puedo hacer una terapia determinada para ver si una persona pues mejora de su depresión. Una variable manipulada sería la terapia que implemento y la variable dependiente sería el efecto que sería sobre la depresión. Cuando se habla de variables asignadas, ¿sí? Serían variables cuyos valores vienen dados, no los podemos manipular. Normalmente las variables asignadas son las variables de las personas, ¿no? El género, si la edad, de dónde, cuál es tu lugar de procedencia, etcétera. Entonces las variables independientes son las variables manipuladas, las dependientes son las variables de resultados. Las variables extrañas son todas aquellas otras posibles variables que pueden estar afectando a la relación que yo quiero estudiar. Pues si es depresión, hago una intervención psicológica porque una persona está deprimida, se supone que no ha mejorado por mi intervención, pero a lo mejor la persona estaba deprimida porque había tenido problemas de relación con su pareja. Vuelve a tener la relación, retoma la relación con su pareja y entonces pues ya deja de estar deprimido. Entonces la mejora de la depresión no se debe, no se puede asegurar que se deba exclusivamente a la intervención. Puede que la mejora de la relación de su pareja haya sido lo que provoque la disminución de la depresión. Eso serían variables extrañas y tenemos que controlar que las variables extrañas, es decir, no la variable que manipulamos, no la variable sobre la cual tiene efecto nuestra intervención, son las que provocan el cambio. Entonces, esto que acabamos de ver es lo que se denomina la confusión, ¿sí? Una tercera variable que pueda estar afectando a la relación entre la variable independiente y la variable dependiente sería una variable confundida, ¿vale? Bueno, nosotros, bueno, en ciencia lo que se pretende es que, bueno, si hay un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, pues que sea el fármaco el que provoque el cambio y no otra posible variable. ¿Vale? A esto se denomina también una relación de espuriedad, ¿sí? Una relación espuria. Es decir, cuando hay una tercera variable que está afectando a la relación entre dos. Dentro de esto, en psicología es importante distinguir la influencia de terceras variables en las relaciones entre variables. Hay dos formas básicamente de estudiar la influencia de terceras variables. Lo que acabamos de ver es el ejemplo de que una variable esté confundida con mi intervención y entonces yo no sé si el cambio en la variable dependiente se debe a la intervención o a la variable que estaba confundida. ¿Sí? Pero hay veces que la variable que yo manipulo, disculpad que interrumpa, la gente que está online dice que no escucha nada, ¿no me escucháis? ¿No me podéis escuchar? Bueno, pues entonces sigo porque hay personas que se escuchan, disculpad la interrupción. Bueno, dentro de, en todo lo que es la intervención psicológica es interesante conocer, ¿sí? Si se hace una terapia, ¿no? Sigamos con el ejemplo de la terapia.
una terapia psicológica para mejorar la depresión, puede que haya terceras variables, ¿sí? que estén influyendo en esa relación, que se le denomina de dos formas distintas. Cuando sí que afecta a la relación y no es que esté confundida con la variable de intervención. Puede ser una variable mediadora o una variable moderadora, ¿vale? Entonces, una variable mediadora es cuando la variable independiente afecta, ¿sí? A la tercera variable y esa afecta a la variable dependiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé, el ejemplo que tenéis, por ejemplo, en el manual, creo que es, ¿no? Pues los conflictos familiares, o ¿sí? Esto afecta al consumo de droga y los conflictos familiares influyen en la autoestima, entonces la autoestima también influye en el consumo de drogas, ¿sí? Entonces sería como una variable que media la relación, ¿sí? La variable independiente no provoca cambio en otra variable y esa variable provoca cambio, ¿no? Por ejemplo, programa de salud, de higiene bucodental en niños y niñas escolarizados. ¿Sí? Pues a los niños y las niñas en el colegio pues se les da una serie de charlas que se supone que eso es lo que va a provocar que los niños y las niñas pues ¿no? se limpien los dientes todos los días. Pero al mismo tiempo los padres y las madres toman conciencia de que a los hijos se les está dando un programa formativo para que potencie el limpiado de los dientes y entonces esa concienciación de los padres hace que también los padres provoquen, ¿sí? más el seguimiento del limpiado de los dientes de sus hijos, ¿vale? Eso sería lo que sería una variable mediadora, que media, ¿vale? Y después habría otro caso, que sería el caso de la variable moderadora. La variable moderadora es cuando yo manipulo una variable, ¿sí? Pero esa variable que yo manipulo no afecta a esa tercera, sino que esa tercera variable lo que hace es potenciar o no, o puede que no solo lo potencie, a lo mejor lo disminuye, el efecto de la independiente sobre la dependiente. Por ejemplo, voy a hacer una dieta y espero con esto bajar de peso, ¿sí? Pero a lo mejor yo tengo, ¿no? una serie de antecedentes genéticos, ¿no? o temas fisiológicos que hacen que yo adelgace o engorde con mayor o menor facilidad, ¿sí? Entonces la dieta no afecta a mis antecedentes genéticos, ¿sí? Pero sí mis antecedentes genéticos afectan a la relación entre dieta y adelgazamiento. Esa es un poco la diferencia entre variable mediadora y variable moderadora. En la variable mediadora, la variable independiente sí afecta a otra tercera variable y esta a la dependiente. En la variable moderadora, la variable independiente no afecta a esa tercera, pero sí hay una tercera variable que está afectando. Hay dudas. Aquí hay una persona que quiere preguntar algo y otra en el chat. En el chat me preguntan que si lo puedo explicar de nuevo y aquí... Yo iba a preguntarte que si la mediadora y la moderadora no son ni buenas ni malas, simplemente hay que tenerlas en cuenta. Silencio. Simplemente hay que tenerlas en cuenta y controlarlas, ¿no? Pero ni buenas ni malas. Hay veces que no, las variables que han preguntado, me han preguntado si la variable mediadora y moderadora no son ni buenas ni malas o hay que controlarlas. Vamos a ver, solamente tienes que controlar. Controlar significa que no esté confundido, ¿sí? Las variables extrañas. Eso es control, ¿vale? Entonces, a ver si es que si puedo escribir con el... Lo voy a volver a explicar. Voy a ver si puedo escribir con el ratón y si no ve. A ver, por ejemplo, bueno, forma de dar clase, didáctica. Y a ver si puedo poner una tablet, que es más fácil, porque si no... Lo digo verbalmente, parece que no lo entendéis. Imaginar la forma de dar clase. Si la forma de dar la clase se hace, digamos, de forma tradicional, ¿sí? El profesor o la profesora da la clase y el alumnado escucha, ¿sí? O si utilizando medios, material multimedia, si de esa manera
la gente entiende mejor, ¿no? El contenido de la clase. ¿Vale? A ver si podemos conectar esto. Yo en mi caso sí no entiendo, lo que quería saber si puede dar una dependiente, o sea, un resultado confuso también. Vale. Sí, ahora, voy. Un momento. Vale, explico. De nuevo, vuelvo a repetir. Vale. El ejemplo es forma de dar clase, ¿vale? Didáctica. Esto escribe fatal, escribe doblado. Didáctica. Bueno, estoy sobrio, lo que pasa es que esto escribe doblado. La didáctica tradicional o multimedia, no sé, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces voy a ver si esto influye en la atención, ¿vale? De manera tradicional, imaginaros que la atención puede tomar valores de 0 a 10. ¿Vale? De manera tradicional, pues las personas atienden 5 y de manera multimedia las personas atienden 9. ¿Vale? Entonces digo, claro. Entonces, la manera de dar clase, ¿no? En la didáctica influye en la atención. Pero imaginaros que la clase tradicional se da a las 8 de la mañana y la de multimedia se da a las 11 de la mañana, ¿vale? Entonces, yo no sé realmente si la atención aquí se debe a la forma de dar clase o a que aquí a las 8 de la mañana la gente está dormida y aquí ya la gente se ha tomado su cafelito y ha desayunado. Esto sería una variable confundido, ¿vale? Esta, lo que sería la hora, el tiempo, esto sería una variable confundido, ¿vale? Aquí, estas son las variables que tenemos que controlar. Eso sería, las variables que se confunden son las variables extrañas, ¿vale? Que tenemos que controlar. Controlar significa que una tercera variable que no forma parte de mi objeto de estudio, ¿sí? Esté relacionada con mi variable de primer término, con la variable independiente. Por lo tanto, yo no sé a qué se debe el efecto, si se debe a mi intervención o a la hora, ¿sí? Ahora, lo otro que estaba diciendo, el ratón, lo que estaba comentando era la variable de mediadora o moderadora. Una variable moderadora o mediadora, ¿sí? Es la didáctica, ¿sí? Influye en el conocimiento, ¿sí? ¿Vale? Una variable que puede moderar, serían imaginaros, los conocimientos previos, ¿vale? Los conocimientos previos que tenga el alumnado. ¿Sí? No es igual si vosotros venís, habéis hecho una carrera previa, ¿no? De ciencia y habéis estudiado ya el método científico, que si no tenéis, que nunca habéis estudiado nada de investigación. Entonces, lógicamente, ¿no? En la forma de dar clase no solamente va a afectar al conocimiento, sino también va a afectar si tenéis conocimientos previos o no. Eso sería una variable que modera la relación, ¿sí? Ahora, la forma, cuando hablamos de mediadora, es la forma de dar clase. Imaginaros que esto facilita pues la empatía con el alumnado, ¿vale? Esto me lo estoy inventando, esto no... La empatía con el alumnado, ¿sí? Porque si vengo aquí, bla, 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 me pongo a hablar, ¿no? Y la gente solo escucha, pues, bueno, la gente dice, bueno, la chapa que me está dando el tipo este. Mientras que la otra, que es multimedia, plantea casos prácticos, pregunta, pues la gente, ¿no? Empatiza más con la forma de dar clase y eso hace que la gente entienda mejor. Por lo tanto, esta sería lo de la empatía del profesorado con el alumnado, sería una variable que puede considerarse mediadora, ¿vale? La variable moderadora y la variable mediadora y la variable moderadora es interesante conocerla. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una terapia, me interesa conocer
qué variables pueden modular o mediar esa intervención. Por ejemplo, hay una variable muy típica en clínica que se llama fusión cognitiva. La fusión cognitiva es cuando uno piensa algo y lo que piensa considera que es la realidad, ¿vale? Y es la realidad. Por ejemplo, me está mirando mal, le caigo mal y tiene malos pensamientos sobre mí. Y es así. Entonces, la variable fusión cognitiva es una variable que modula mucho la eficacia de las terapias. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar a nivel comportamental y cognitivo a alguien que tenga una estructura mental muy inamovible. Entonces, normalmente muchas veces hay que trabajar antes el tema de la fusión cognitiva antes de trabajar el problema en sí. ¿Vale? Más o menos, ¿lo habéis entendido ahora? Bueno, pues nada, esto cuando estéis trabajando, pues veréis que es muy importante saber no solamente qué variable afecta a una variable de segundo término, a una variable de resultado, sino también es importante conocer qué variable modera o modula. ¿Vale? Bueno, ya, ¿en qué página estaba? Aquí. Bueno, seguimos. Este ya me era el tema. Vale. Bueno, los esquemas que yo uso aquí están disponibles en Ágora. ¿Sí? Son los esquemas que usa el profesorado de Madrid. ¿Eh? Entonces, estos son los mismos que tenéis disponibles, no tenéis, por eso no os los mando, ¿vale? Ahora lo siguiente que ven aquí es diseño de investigación, procedimiento y recogida de datos. Esto solamente es una visión general y aproximada para que tengáis un poco una idea, ¿no? Normalmente cuando se habla de... Recordad siempre que cuando se habla de investigación es igual que en intervención. Aunque estemos hablando de investigación, no tengáis el pensamiento de que esto es solamente para hacer un estudio a nivel de metodología observacional, de metodología experimental en un laboratorio. También se puede utilizar metodología observacional y todo lo que es metodología de campo, y es lo mismo. Y vosotras, cuando estéis trabajando intervención, asumirlo como un proceso de intervención, como un proceso de investigación. Bastante similar. Entonces siempre se parte igual, siempre se parte de conocer, ¿no? Cuando dice aquí grupo 1 o varios, ¿cómo voy a obtener los datos? Al principio, como mínimo, cuando se va a realizar el método con el método científico, como ya habéis visto, tenéis que tener claro de dónde vais a registrar los datos, a qué persona, ¿sí? Si es a una o a un grupo, y de cuántas variables vaya a registrar los datos. Esto que parece una cosa menor es muy importante, porque en psicología, dependiendo de cómo tú defines la variable a partir de un constructo, no es igual considerar un niño o una niña que tiene, ¿no?, hiperactividad, un modelo teórico u otro, es decir, si tiene o no bulimia, dependiendo de cómo tú lo definas, así vas a registrar unos datos, ¿vale? Eso te va a delimitar, por lo tanto, sobre qué participante y qué procedimiento vas a utilizar a la hora de registrar los datos. Y eso va a provocar que tengas un diseño. Cuando se habla del diseño, el diseño no es otra cosa que la planificación de todo el proceso de investigación, de cuál es el objetivo, cómo mido las variables, en qué persona voy a registrar los datos, con qué instrumento y con qué procedimiento, ¿vale? Aquí en el chat parece que están haciendo preguntas. No, están haciendo preguntas internas. Bueno, disculpad. Sigo. Si veis que en el chat alguien hace preguntas, decídmelo, ¿vale? Porque me cuesta trabajo tener atención multifocal, ¿vale? Gracias. Bueno, lo siguiente que viene es muestreo. Es un concepto básico que hay que tener en cuenta cuando uno realiza un estudio. Lo ideal es estudiar la población.
la población hace referencia a, dentro del objeto de estudio, imaginaros, ¿no? Actitud hacia la psicología. ¿De quién? ¿No? Pues dice, pues de la gente de mi barrio. Pues la gente de mi barrio, ¿sí? Mayor de edad, esa es la población. Actitud hacia la psicología de mi ciudad. Esa es la gente de la ciudad en mi población. Actitud hacia la psicología de... Entonces, lo que es la población viene delimitado por tu objeto de estudio. Dependiendo de cómo tú defines tu objeto de estudio, esa es la población, que puede ser más o menos amplia. Yo puedo decir, conducta de juego de un niño en el salón de su casa. Pues entonces, la población de sujeto es un niño, ¿vale? Y ya está, esa es la población. ¿Qué sucede? Que hay veces que la población es muy amplia, muy extensa y no hay recursos para estudiarlo todo. Por ejemplo, ¿no? La intención de voto de los españoles y las españolas en las siguientes elecciones. Entonces, pues no se le pregunta a todo y cada uno de nosotros, ¿no? Oye, ¿usted qué va a votar? ¿No? Sea como sea que te lo vayan a preguntar. Entonces, lo que hace es registra los datos de una parte de la población y esa parte de la población es una muestra, ¿vale? Entonces, una muestra es una parte que se supone que es representativa de la población. Representativa quiere decir que tiene, ¿no?, las mismas características o características similares con una distribución similar a la de la población. Si en la población, si el 70% es mujeres y el 30% son hombres, pues la muestra no puede ser 80% hombres y 20% mujeres. Eso no sería una muestra representativa y así sucesivamente. Obviamente no se miden todas las variables en todos los estudios, sino dependiendo de qué es lo que te interese. Por ejemplo, si vosotros sois comerciales de un club de golf, ¿sí? ¿Os han llamado alguna vez por si estáis interesados en el golf? Por teléfono, ¿no? Entonces no estáis dentro de la población de posible interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque las características son, depende del barrio donde viva, los ingresos económicos y las otras actividades alternativas que hace la gente que juega golf, suponiendo que sea eso. Entonces las características de la muestra van a venir determinadas por mi objeto de estudio. El objeto de estudio va a determinar cuáles son las características que yo tengo que tener en cuenta cuando hago el muestreo, ¿vale? Y después, obviamente, este de UM es cada una de las unidades muestrales. Cada muestra está compuesta por cada uno de los individuos, ¿no?, de esa muestra, ¿vale? Esa es un poco la idea. Básicamente lo que se pretende es que si tú no puedes, lo ideal es estudiar a toda la población. Si no puedo estudiar a toda la población, una parte de la población. Pero la parte de la población que yo estudie debe ser representativa de la población, ¿vale? Bueno, pues hay distintos procedimientos para realizar el muestreo, ¿sí? Que el muestreo es la acción de elegir una parte de la población, ¿sí? Yo tengo la población, imaginaros, soy todos los alumnos y alumnas matriculadas en la asignatura de Fundamento de Investigación en Psicología en la UNED, ¿vale? Me preguntan de si un estudio puede tener un solo estudio, efectivamente. Es lo que se llama estudio de caso único, ¿vale? Que creo que, si no me equivoco, es el tema 5, ¿vale? El tema 3 es validez, el 4 es diseño experimentales y el 5 es diseño de caso único, ¿vale? Entonces, muestreo. Muestreo es qué es lo que yo tengo que hacer para obtener una parte de la población que sea representativa. Aquí distinguen dos tipos de muestreo, ¿sí? El muestreo probabilístico y el no probabilístico, ¿sí? El muestreo probabilístico hace referencia a cuando yo elijo los elementos de la muestra por un procedimiento aleatorio, al azar, ¿sí? La lotería de la Navidad, pues se supone que cada uno de los bolitas que sale es aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? Aleatorio quiere decir que cualquier elemento, cualquier bola del bombo tiene la misma probabilidad de salir en el número agraciado. Si hubiese alguna bola que tiene más probabilidad que otra, pues eso sería tombo, ¿no? O el muestreo estaría, ¿no?, sesgado, ¿sí? Pues eso significa probabilístico. No probabilístico es, por lo tanto, que no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay una cosa implícita antes de hacer la acción de elección, que es el muestreo, que es
definir la población, ¿sí? Para yo elegir elementos de la población, tengo que tener definida la población, si no, no puedo elegir, si no tengo los elementos de la población, ¿sí? Entonces, esto no lo explicita así tan claramente el libro, pero es así. La población, es la población que hemos definido en nuestro objeto de estudio, se puede delimitar o por unidades simples, ¿no? Es decir, yo tengo lo que se denomina el censo, ¿sí? O por extensión, ¿sí? Imaginaros, por ejemplo, ¿sí? Los ciudadanos, las ciudadanas de de la ciudad de Sevilla, ¿vale? Pues yo tengo el censo, todo el mundo que esté censado, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, pues, porque es por la intención de voto, pero como me interesa la gente que va a votar, ¿sí? Pues entonces por el censo, pues si no está censado, no puede votar. Si fuera acerca del uso de la vía pública, si digo ciudadano de Sevilla, sabemos que si usamos el censo como elemento poblacional puede no estar bien representado porque hay gente que no está empadronada, que no está censada, etcétera, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Entonces yo la población la defino o bien por unidades elementales, que es un listado, ¿no? O el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, a cada uno nos ponen un numerito, ¿sí? O puede ser por agrupaciones, por estratos, ¿sí? Que se denomina. Por ejemplo, ¿no? De Sevilla Este, Sevilla Norte, Sevilla Sur y Sevilla Oeste, ¿no? Imaginaros que entonces nosotros el listado lo tenemos definido por agrupaciones, ¿vale? Perdonad, estoy usando el ratón, que por lo menos, más o menos, se mantiene en la línea, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenéis es que tener en cuenta son dos cosas en las técnicas de muestreo, ¿vale? Primero, cómo he definido la población, si es por un listado o por agrupaciones de elementos de ese listado, ¿vale? Y después, por otra parte, cómo yo elijo los elementos de la población, si lo elijo por un procedimiento aleatorio, que sería probabilístico, o no aleatorio, que sería no probabilístico, ¿vale? Entonces, si yo tengo un listado, ¿sí? Imaginaros, tengo un listado de todos vosotros y todas vosotros. Digo, voy a elegir al azar, a ver el nivel que tienen de los dos primeros temas de fundamento, ¿sí? Y hago 5 preguntitas. Y elijo al azar a 30. A eso se le denomina muestreo aleatorio simple. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la población estaba definida por un listado y he utilizado un procedimiento probabilístico, ¿vale? Después tenéis lo que se denomina el muestreo estratificado. El estratificado significa, como ya os podéis imaginar, que la población está definida por estratos, por agrupaciones. Y lo que se realiza, lo que se hace es obtener muestras, conjuntos de personas de cada uno de estos estratos aleatoriamente, ¿vale? Aleatoriamente se obtienen personas de cada uno de los estratos, ¿vale? El mismo número puede ser de varias formas, ¿no? Puede ser el mismo número, puede ser proporcional, es decir, lo que tiene en cuenta es, por lo que decía antes, por ejemplo, de los hombres y las mujeres, ¿no? Pues teniendo en cuenta que si es 70% hombre, 70% mujeres y 30% hombres, pues yo aleatoriamente elijo al 70% mujeres y al 30% hombres. Ese sería un muestreo aleatorio estratificado, ¿sí? Por afijos. Pero también hay un muestreo aleatorio estratificado optimizado, que es cuando tienes en cuenta no solamente el estrato al que pertenece la persona, sino la homogeneidad de esos datos. Es decir, imaginaros, si estamos hablando de la edad, si todo el mundo tiene en un barrio, supongamos, ¿vale? Una edad comprendida de los 30 a los 35, ese barrio, la edad está más concentrada, ¿sí? Es más homogénea que si en otro barrio la edad va de los 30 a los 80, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en el barrio donde la edad está más concentrada necesito elegir a menos gente que en el barrio donde hay más dispersión, ¿vale? A eso se le denominaría un muestreo aleatorio, estratificado, optimizado. Eso lo tenéis en el libro, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale?
Estáis muy callados. Bueno, sigo. Pero, perdón, aquí hay una pregunta. ¿Pero qué sería como una cadena o cada uno de ellos va por separado? Vale. M-Seyer 5, no, lo que es, tú tienes el listado de los elementos de la población los tiene agrupados, ¿sí? Imagínate, los distritos. Y ahora yo digo, de cada distrito de Sevilla voy a elegir a 100 personas, ¿vale? 100 del distrito norte, 100 del distrito sur, 100 del distrito este y 100 del distrito oeste, ¿vale? Y elijo el mismo número de personas de cada uno de los distritos, ¿vale? Eso sería muestreo aleatorio o muestreo probabilístico estratificado, ¿vale? Ahora lo que sucede es que dentro de eso hay distintas opciones, que son las que tenéis en el manual, ¿sí? El que os he comentado, que es el equilibrado, puede ser por afijo o el optimizado. Que como está grabado, pues lo volvéis a escuchar, lo volvéis a escuchar, lo volvéis a escuchar. Y si tenéis problemas para dormir, seguro que os lo ponéis y a la segunda os vais a quedar dormidos. Y después tenéis el muestreo por conglomerado, ¿sí? El por conglomerado tiene la población definida por estratos. Y además lo que haces es elige solo a un estrato, no de todos como antes. Antes se elegía de cada estrato al azar. Ahora solamente se elige alguno de los estratos al azar. Por ejemplo, ¿no? Imaginaros una cadena de grandes almacenes que tiene pues, ropa, ¿no? Deporte, muebles, calzados, sí, tú tienes distintas plantas, distintas secciones. Y lo que hacen es, el personal lo van rotando, ¿no? Pues ahora te toca, suponiendo, ¿vale? Calzado, ahora te toca, ¿no? Informática. Por lo tanto, ahí la idea del conglomerado es que todos y cada uno de los conglomerados, ¿sí? Son similares entre sí, ¿vale? Y entonces con que estudia uno, pero todos los elementos de ese conglomerado es suficiente. Esto normalmente se hace, por ejemplo, con centros educativos, con centros de salud. Y después todos los colegios del distrito tal, pues más o menos todos los colegios tienen la misma característica con que estudie uno y ya está, ¿vale? Pero estás asumiendo, para utilizar eso, la técnica de muestreo por conglomerado, que todos los elementos, que todas las distintas agrupaciones son similares, ¿vale? Después tenéis el muestreo no probabilístico, es decir, el que no se hace con el azar, ¿vale? Bueno, por una parte tenéis el homólogo, es decir, el mismo procedimiento es, yo tengo la población definida por unidades simples, un listado, ¿no? Pam, 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 pam. Esta rayita se supone que es cada uno de los elementos de la población, cada una de las unidades que después van a ser parte de las unidades muestrales. Aquí son las unidades poblacionales, ¿vale? Elijo de una manera no aleatoria, ¿vale? Elijo de una manera intencional, ¿vale? Por ejemplo, yo digo, mi población van a ser no los que están matriculados en la asignatura, sino los que vienen a clase, ¿vale? Y voy a elegir a 30, pero estos 30 lo voy a elegir de los que vienen a clase en función de, imaginaros, ¿no? De las distancias que hay con respecto a la pantalla, a cada una de las pantallas, ¿vale? Es un criterio por el que sea, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que elijo por un criterio no aleatorio, porque no todo el mundo tiene la misma probabilidad de estar cerca de la pantalla, ¿no? O lejos. Un criterio no aleatorio, yo elijo la muestra. Eso sería muestreo no probabilístico intencional. Se caracteriza porque la población está definida por unidades simples, por un listado o censo, y por un criterio no aleatorio elijo la muestra, ¿vale? Muestreo no probabilístico por cuota, pues sería que yo defino la población por estrato, por agrupaciones, y de cada uno de esos estratos, en vez de como antes, que lo elegía al azar, ahora lo elijo por un criterio intencional, ¿vale? Imaginaros, estáis en un centro educativo y decir, voy a elegir a los niños y a las niñas, voy a escoger a los 5 que tengan mejor rendimiento académico y a las 5 que tengan mejor rendimiento académico en esto y a los 5 que tengan peor rendimiento académico en esto, cualquier criterio que sea intencional. Por lo tanto, tenéis distintos estratos, ¿no? Distintas agrupaciones, y lo que hacéis es elegir de cada uno de ellos por un criterio no aleatorio. Normalmente está relacionado con el objeto de estudio. Si es con respecto, imaginaros,
una técnica una didáctica innovadora de enseñanza de las matemáticas. Pues voy a elegir intencionalmente a la gente que es muy buena y a la gente que es muy mala, ¿vale? Eso sería un criterio intencional, no es aleatorio. El siguiente que tenéis es el incidental, ¿no? El muestreo incidental, que también se llama muestreo por conveniencia, y una de las críticas que a veces se le hace a la psicología, que parece que la psicología es la psicología de los estudiantes de psicología, porque muchas de las muestras de los estudios que se hacen solamente con los estudiantes y las estudiantes de psicología, porque eso quiere decir que tú eliges la muestra en función de su disponibilidad, el que tenga más cerca, el que tenga más. Entonces ese sería el incidental, ¿vale? Y el de por bola de nieve es cuando quieres estudiar algún tema que es un poco así más, ¿no?, delicado, por ejemplo, problemas en las relaciones de pareja, ¿vale? Entonces tú no tienes un censo de la gente, a ver, ¿quién tiene problemas de relación de pareja?, ¿no? Sino que tú, pues imagínate, tú estás en una consulta y estás tratando, porque es una consulta familiar, ¿no?, de familia, de relaciones de pareja, estás haciendo un estudio sobre una serie de características y para aumentar la muestra, a las personas que van a tu consulta le preguntas sobre otras personas que conozcan que pueden estar en esa situación. Entonces, a través de las personas que ya forman parte del estudio, vas sacando información de otras posibles personas que tengan esas características. Nos estamos refiriendo al estudio de variables, ¿sí?, digamos, más privadas, ¿vale? Bueno, pues eso era técnica de muestreo, ¿vale? Después viene el análisis de datos, que ya los que estáis en análisis de datos, esto lo sabéis, ¿no? Tenéis la estadística descriptiva, estadística inferencial. ¿Descriptiva para qué sirve la estadística? Para describir, ¿vale? Es decir, que lo que hace es resumir las características de las personas que estás estudiando, y la inferencial lo que pretende es inferir, ¿no? O lo que es decir, lo que es lo mismo, predecir cuál va a ser las características de una determinada persona en la población, ¿vale? Básicamente, de una manera muy intuitiva, ¿vale? Realmente cuando vosotros, por ejemplo, si os contrata una empresa para hacer una selección de personal, ¿sí?, tenéis que hacer una inferencia. Esta persona es la idónea, ¿sí?, para el puesto de trabajo que usted quiere. Es una inferencia. Usted un poco está haciendo una predicción de que esta persona tiene el perfil adecuado, ¿vale? Si después no lo tiene, pues no volverán a contratar, claro. Bueno, comunicación de resultados. Bueno, pues siempre esto es igual, ¿vale? Siempre tenéis que comunicar los resultados de esta forma. De hecho, hay un librito que se llama el libro de normas de la APA, ¿sí? Y ahí están escritos. La APA es American, ¿no?, Psychological Association, Asociación Psicológica Americana. Y bueno, siempre igual, título, resumen, introducción, método, y dentro del método siempre está esto, ¿veis? Participante, instrumento, procedimiento. Esto siempre es importante en el método científico, ¿por qué? Porque cuando tú vas a registrar datos tienes que indicar muy bien a quién dónde vas a registrar los datos, en qué persona, de qué forma, con qué instrumento, con qué herramienta y cuál es el procedimiento para registrar esos datos, ¿no? ¿Vale? Y esto es importante que esté muy claro, porque para eso el método científico es replicable, ¿vale? Es decir, que se puede repetir, ¿no? Entonces, como yo lo puedo repetir, para poderlo repetir tiene que quedar muy claro qué es lo que ocurre, ¿no? Y eso porque es importante, porque si hacemos un estudio y ahora te dicen, usted es superdotado, ¿vale? Y tiene una inteligencia superior, ¿vale? Y pues después otra persona te hace el mismo estudio, sigue el mismo procedimiento, ¿sí?, utiliza los mismos instrumentos, registra los mismos datos y dice, no, usted de inteligencia está cortito. Pues está claro que hay problemas. Hay un problema que se denomina de fiabilidad. Entonces, lo primero que hay que ver cuando uno registra datos es que los datos sean fiables, que sean estables y después que sean válidos, que estén midiendo lo que quiere medir, ¿vale? También puede medir la fiabilidad, algo es estable, dice, la inteligencia por el perímetro craneal, ¿sí? Pues te miden lo cabezón que eres hoy, dices, bien, la semana que viene sigue siendo igual de cabezón, la siguiente igual, pero no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿vale? Entonces, esto es una típica pregunta de examen. La fiabilidad, si no hay fiabilidad, es decir, si no hay estabilidad en la medida, no va a haber validez, lo que estás midiendo no es correcto.
y si hay fiabilidad, ¿sí? Esto te da indicios de que posiblemente lo que estás estudiando es correcto, ¿vale? Muy bien. Ética. Bueno, esto es importante, la ética, tan importante que cuando se va a hacer cualquier estudio, cualquier innovación en cualquier ámbito, tiene que pasar por comisiones éticas. Aquí hay un principio básico, ¿no? Que es que si tú vas a psicóloga, que no te quede peor de lo que llegaste, ¿no? Es lo que se llama la beneficencia que pone aquí, ¿no? Supone que vosotros lo que tenéis que hacer es mejorar las características de la persona, ¿sí? No empeorarlo, ¿no? O por lo menos, mamadita, déjame cómo estaba, ¿no? De todas formas, cuando se hace cualquier tipo de intervención, que sepáis que en psicología se firma un contrato. Y decir, bueno, pues esta es la intervención que voy a realizar, va a durar tanto tiempo y los resultados que se esperan son estos, ¿vale? Bueno, esto es básico, ¿no? Es fiable, que sea responsable, la integridad, la justicia, el respeto por los derechos. Hay una cosa que se llama el código deontológico, que eso está publicado y hay que respetarlo sí o sí, ¿vale? Hay una cosa que también es muy importante, es el consentimiento informado. Es decir, que tú antes de registrar datos de cualquier persona tienes que pedirle el consentimiento de que vas a registrar datos, le tienes que explicar un poco de qué va el estudio, ¿vale? Obviamente, después cuando publicitas esos datos, tienes que asegurar la privacidad, el anonimato, ¿sí? Y la confidencialidad. Si en algún momento en tu estudio engaña, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los estudios de psicología social se da mucho esto. Dice, vamos a hacer un debate sobre, después de otra cosa. A lo mejor el debate no es sobre el interés no es el debate, sino el interés es ver si la persona se deja o no influir por la presión del grupo, ¿sí? Cuando acaba el estudio, ¿sí? Se tiene que informar al individuo de cuál ha sido el objeto del estudio. Si la persona, imagina, hacemos que hay que ver que me habéis engañado, pues tenéis que quitar los datos, porque entonces no está de acuerdo. Y si hay veces, si ha podido provocar algún tipo de daño la intervención en la persona, imaginaros psicológico, que se haya quedado mal, porque haya sido una situación de deprivación o una situación de estrés, ¿sí? Pues necesita y después ayudarlo a que esto sea superado. Obviamente con animales, ¿no? Bueno, nosotros también somos animales, pues supone que estos son los animales que no hablan, ¿no? Pues no deben, ¿no? Evitar el dolor, la privación, deben ser cuidados. No, es una cosa básica. La ética en la publicación, esto ya está bastante controlado. ¿Por qué? Porque no fabricar datos ya esto es muy difícil, porque cuando tú presentas una publicación te obligan a presentar la base de datos. Por lo tanto, no te lo puedes inventar, porque van a replicar tu análisis. Si has metido la gamba, te van a pillar. El plagio tampoco es muy factible, porque hay programas de plagio altamente sofisticados y no te pueden ni autoplagiar, ¿no? Y bueno, obviamente la duplicación de los datos pues tampoco se puede dar. Hoy en día, con el avance tecnológico que hay, la ética en la publicación se da sí o sí. ¿Vale? Bueno, pues los vamos a dejar aquí. La semana que viene, tema 3 y os enviaré por correo, os voy a enviar dos casos, ¿vale? Uno de metodología experimental y otro de diseño de caso único. Entonces, al principio vamos a ver un poco de teoría y después vamos a ver preguntas de examen aplicadas a esos dos tipos de casos, ¿vale? Buen fin de semana.